Amén, gloria a Dios, una vez más, bienvenidos mis amados hermanos, continuamos en esta noche con su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Hace unos minutos atrás estuvimos compartiendo con ustedes un tiempo de oración que vamos a estar compartiendo diariamente de lunes a jueves a las 9 de la noche hora del este, 8 de la noche hora de Colombia, y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. Y hoy vamos a continuar entonces meditando en la palabra del Señor, como ya lo hemos dicho, y estamos meditando en esta carta de el apóstol Pablo a los Corintios. Yo quiero de antemano saludar a todas las personas que se nos van uniendo. No vamos a estar saludando a cada persona por razones de que lo que estamos compartiendo en este momento es un mensaje de meditación de la palabra, pero quiero que todas las personas que se van uniendo se sientan parte de esta congregación que en algún momento llamamos quizás una congregación virtual. Vamos a estar compartiendo entonces a través del Facebook. Esperamos que el audio sea bueno, y si en alguna ocasión el audio no funcionara de la manera que nosotros esperamos, entonces esperamos poder compartir esta enseñanza después, más adelante, a través de nuestro canal o de uno de nuestros canales de YouTube. De tal manera que si en algún momento el sonido no es bueno, no te preocupes, después estaremos subiendo el video de la meditación para que tú también puedas edificarte con nosotros. La razón por la cual nosotros compartimos el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, es con el único fin de edificar la iglesia, o el principal fin de edificar la iglesia, que tú te edifiques y que yo también sea edificado en esta enseñanza. Este es el fin que nosotros seguimos. No es una meditación evangelística, no es una predicación evangelística para llamar a los que no conocen del Señor al arrepentimiento, aunque en parte sí lo es. En parte sí es también el deseo de nosotros es que las personas que no conocen al Señor todavía, pues lo puedan conocer también a través de esta meditación bíblica. La palabra del Señor nos dice claramente allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, no me cansaré de repetirle, no me cansaré de repetirlo, y que espero que tú también te lo aprendas de memoria. Dice el Señor a Josué, y nos lo dice a nosotros de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, de la ley o de las instrucciones de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estábamos hablando la semana pasada entonces de 1 Corintios capítulo 14, y estamos hablando de la profecía y el hablar en lengua. Lo hemos venido tratando en más o menos 2 días. Hoy vamos a terminar con estos 3 últimos puntos que nos queda del capítulo 14, y vamos a meditar juntos. Vamos a meditar de lo que la palabra del Señor dice, y espero que esta palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
penetre tu corazón y llegue a lo más profundo de tu vida y de la mía. Dice entonces, vamos a seguir viendo esto que nos dice la palabra del Señor. Vamos a estar mirando el punto número 8, que hablando de que la profecía y las lenguas, que son señal para incrédulos y creyentes. La profecía, estamos hablando de profecía y de lengua. Decimos que la profecía es primordial, es necesaria. Es más necesaria la profecía en la iglesia que el mismo hablar en lenguas. Cuando hablamos de profecía, quiero hacer una recapitulación. No estamos hablando de lo que una persona viene a decir que Dios dijo, que Dios mandó y que Dios le mandó a decir que te dijera. No. Cuando hablamos de profetizar, estamos hablando de predicar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Esto es profetizar. Eso es traer la voz del profeta. El profeta es la persona que trae la voz de Dios. Y la persona que trae la voz de Dios es quien predica el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Dice el versículo 22 hasta el 25 de la siguiente manera, de 1 Corintios 14. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mira lo que dice: las lenguas son por señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Estamos hablando de las lenguas. El don de lenguas no solamente es hablar en lenguas angelicales. Tener don de lenguas no quiere decir que yo tenga que hablar en una lengua que nadie entiende, que es inteligible, que solamente entiendo yo. Hay lenguas angélicas, hay lenguas espirituales y hay lenguas humanas. El hablar en lengua, yo puedo hablar en lenguas, ¿en qué forma? Yo puedo tener el conocimiento de un idioma extranjero y puedo hablar a través de ese idioma las maravillas del Señor. De tal manera que si alguna persona que no conoce al Señor llega a la congregación y empieza a escuchar el mensaje de la palabra en su propio idioma, esta persona puede ser convencida. Escucha bien esto. Estamos hablando en lenguas y estamos profetizando. ¿Qué pasa? Está el pastor o está el predicador, está el rabino, está la persona que está ministrando el mensaje de la palabra y lo está ministrando. Por ejemplo, vamos a hablar en nuestro contexto hispano. Estamos enseñando la palabra en español, pero llega una persona anglosajona o una persona que habla francesa o de habla china o de cualquier otro lugar del mundo y llega a la iglesia. ¿Qué pasa cuando entra en la iglesia? No entiende absolutamente nada de lo que se está predicando en la congregación. ¿Por qué? Porque el lenguaje es inteligible para él no lo entiende, él no sabe lo que están hablando y no puede entender. Pero resulta que hay una persona que habla el idioma de esta persona. Esta persona empieza
a trasladar, a traducir el mensaje del predicador a esta persona que no habla el idioma en su propio idioma, y esta persona empieza a ser convencida de el mensaje de la palabra de Dios. Esta persona puede entender que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Puede entender que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Estoy tomando textos bíblicos que muy seguramente la iglesia los sabe de memoria. Puede entender esto. Se está enseñando que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, separados del reino de Dios, pero que Dios, en su misericordia, nos ha dado un regalo. ¿Qué regalo Dios nos ha dado a nosotros? El regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, que al ser un regalo no tiene ningún costo. Tú lo recibes, es totalmente gratuito, pero la persona, escucha esto, que dio el regalo, pagó un precio altísimo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, yo estoy profetizando la palabra de Dios. Te estoy diciendo que todos somos pecadores. Te estoy diciendo que nosotros estamos alejados de la ciudadanía de Dios por causa de nuestras transgresiones, pero que Dios, en su misericordia, nos ha regalado nuestra salvación, ha pagado un precio muy grande, y ahora nosotros tenemos vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. ¿Qué pasa? ¿Necesitamos la lengua? Sí. Las lenguas son importantes. Es importante cuando una iglesia hay personas que tienen conocimiento de otro idioma, y a través de ese idioma pueden transmitir el mensaje del evangelio. Ahora, hay lenguas espirituales que son las lenguas que Dios te da a través de su Espíritu Santo para que tú te comuniques con Él. Mira eso, las lenguas espirituales son dadas por el Espíritu Santo para que tú te comuniques con Dios, nuestro Elohim. De esa manera, dice la Biblia que hemos de orar como conviene. No sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu Santo que está entre nosotros clama con gemidos indecibles, de tal manera que tú entras en la presencia del Señor, le pides al Señor que te llene de su Santo Espíritu, empiezas a recibir la administración del Espíritu Santo, y tu clamor, tu oración, tu acción de gracias, tu súplica, el Espíritu Santo la lleva a la presencia del Padre, muchas veces en idiomas que nosotros no entendemos, que es un clamor hecho por el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí Pablo nos está diciendo que el hablar en lenguas está bien, es por señal. Es una señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, dando a entender que la iglesia es una iglesia competente, tiene la administración del Espíritu Santo, y esta persona está recibiendo la profecía. Ahora bien, dice, pero la profecía no es por señal a los incrédulos, sino a los creyentes. Yo recibo el mensaje de la profecía a través de un idioma que no es el mío. La señal para mí, que no soy creyente, es el idioma, es la lengua que esta persona está utilizando para llevarme el mensaje de la palabra. Pero la palabra escrita, la palabra que el Señor nos dejó a nosotros, es para que nosotros los creyentes seamos edificados en la palabra, de tal manera que la palabra, las lenguas y la profecía son señal para los incrédulos y para los creyentes, porque
Ahora, ¿qué debemos hacer? Ministrar la palabra decentemente y en orden. No todo cada uno de nosotros, como el Señor me dio palabra, como el Señor me dio profecía, como el Señor me mostró en su palabra, entonces yo voy a hablar y no me va a interesar que otra persona esté hablando. No, debemos hacerlo todo decentemente y en orden. Y cuando tú empiezas a profetizar la palabra de Dios, a profetizar la palabra escrita, a ministrar la palabra y a darle la interpretación correcta a la palabra, entonces lo que está oculto en el corazón del incrédulo, el que no conoce al Señor, que está lejos de la ciudadanía de Dios, al escuchar que esa palabra le está llegando a lo profundo del corazón, le está descubriendo lo que hay dentro de él. Es una palabra que le está diciendo todo lo que él es. Entonces esa persona es convencida. ¿Convencida por quién? ¿Por ti? ¿Convencida por mí? ¿Convencida por alguno de los predicadores? ¿Convencida por alguno de los hermanos? No. Ni por ti, ni por mí, ni por el predicador, ni por el hermano. Es convencida por el Espíritu Santo a través de la palabra que tú estás predicando. De esa manera, la persona, al ser confrontada con su pecado, confrontada con su mal camino, su mal pensamiento, se postra delante de la presencia del Señor y hay una conversión genuina de parte del oyente. Por lo tanto, nosotros debemos sí hablar en lenguas y debemos profetizar. Recuerda que profetizar no es decir así dijo el Señor, esto, aquello y lo otro, y la palabra no lo enseña. Una persona que profetiza habla lo que la palabra de Dios enseña, lo que está escrito, no le añade, no le quita, ni le pone arandelas. Es la palabra de Dios tal como Él la dio. No, que la tenemos que escudriñar, meditar e interpretar correctamente, definitivamente tenemos que hacerlo. Pero lo que no podemos hacer nosotros es añadirle a la palabra o quitarle a la palabra. Lo que no podemos hacer nosotros es tomar un texto, sacarlo del contexto y formar un pretexto. De tal manera que las lenguas y la profecía son extremadamente importantes en la iglesia. Son señal para incrédulos y creyentes. Luego dice la palabra de Dios, dice, todo sea hecho para edificación. Seguimos leyendo allí el versículo 26, si no estoy mal. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, esto es profecía. Tiene doctrina, esto es profecía. Tiene lengua, esto es compartir a través de la palabra. Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más, 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Ahora mire lo que está diciendo. Pablo dice, cuando reunís, cada uno tiene salmo, tiene revelación, tiene doctrina. Dice, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando nos reunimos como iglesia, como congregación, normalmente quienes se congregan
no son los incrédulos. Los incrédulos no se congregan. Los paganos no se congregan. Quienes nos congregamos somos la iglesia, somos el pueblo de Cristo, de Yahshua, somos el cuerpo del Señor quienes nos congregamos. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros nos congregamos? Nosotros no nos congregamos, mi amado hermano, porque la iglesia sea un club social. Si la iglesia donde tú vas es un club social, estás equivocado de iglesia. Nosotros no nos congregamos en un club social. Nos congregamos como iglesia para aprender de la iglesia, para que la iglesia ministre la iglesia. No solamente nos debemos congregar para escuchar un pastor. Si yo en este momento te estoy compartiendo el mensaje de la palabra, pero tú tienes alguna inquietud, tú tienes alguna palabra que quieres compartir, decirme, mira hermano, la Biblia dice esto y aquello, lo vamos a recibir, lo vamos a compartir, lo vamos a ministrar, siempre y cuando lo que tú estés compartiendo esté sujeto a lo que estamos enseñando. Eso es lo que tiene que ser la iglesia. Debería reunirse no solamente a sentarse a escuchar la voz de un predicador. Es bueno que escuchar muchas veces enseñanza, mensaje, pero qué bueno cuando la iglesia se reúne en las casas. Hay gente que cree que lo que se reúne, que cuando se reúnen en las casas no es iglesia. Hoy por hoy a las reuniones en las casas no le llaman la iglesia, le llaman células, le llaman casas de paz, le llaman no sé, todo menos iglesia. Mi amado hermano, cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, ahí está congregada la iglesia. Cuando unas personas se reúnen en un hogar para compartir el mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim, ahí está congregada la iglesia. Y muchas veces estas reuniones familiares que hacemos como iglesia se prestan para que podamos preguntar, podamos hablar sobre las cosas espirituales y de esa manera edificarnos y poder también nosotros como creyentes aportar lo que el Señor nos ha dado a nosotros, el entendimiento a través de su palabra. ¿Cuál es la razón? Que tú seas edificado. Que sea edificado José, que sea edificada Janet, que sea edificada Cristina, que sea edificada Jenny, que sea edificado Juan, que todos nos edifiquemos en el amor del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿tiene alguna doctrina, lengua, revelación, profecía? Háganlo todo para edificación. Ahora, luego dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto 2 o más o 3. Ahora, si no hay intérprete, calle. ¿Para qué habla? ¿Para qué habla si no hay intérprete? ¿Para qué voy a hablar yo en una lengua extraña? Voy a hablar de lenguas humanas. No voy a hablar de lenguas espirituales o lenguas angelicales. Voy a hablar de lengua humana. Resulta que nos reunimos en la iglesia como congregación y yo empiezo a predicar en inglés, pero no hay nadie que entienda inglés. ¿Cuál es la razón por la cual yo voy a predicar en inglés? ¿O cuál es la razón en que voy a predicar en hebreo? Hoy por hoy hay muchas congregaciones que se llaman mesiánicas y tú tienes que aprender a leer el Tanakh, la Torah, la palabra de Dios, el Brit Hadashah en hebreo. Y seguramente ya hasta quieren compartir en hebreo. Porque para ellos el hebreo es el lenguaje santo. Que el griego es un lenguaje pagano y el español es otro. No, mi amado hermano, nosotros si no hay necesidad de hablar en una lengua extraña, no lo hagas. Si vas a hablar en lenguas espirituales, ora al Señor y edifícate en el Señor a través de la lengua. Nosotros no estamos diciendo que impidamos hablar en lenguas. Se pueden hablar en lenguas espirituales y en lenguas humanas cuando hay necesidad de hablar en otro idioma. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, hágalo y
si no hay intérprete, no lo haga, ya sea lenguas humanas o lenguas espirituales. Si tú empiezas, el Señor empieza a hablar a través de ti, el Espíritu Santo empieza a fluir a través de ti. Tú empiezas a hablar en lenguas espirituales, empiezas a hablar una lengua que tú no entiendes, pero que sabes que es el Espíritu Santo el que está hablando a través de ti. Pero no hay intérprete, no hay nadie que interprete. Ahora viene alguien e interpreta lo que le parece. No, cuando tú hablas en lenguas espirituales y estás hablando a través del Espíritu Santo, estás hablando la palabra de Dios. No puedes estar hablando algo que no sea la palabra de Dios, que no esté sujeto a la palabra de Dios, porque si lo que tú estás hablando no está sujeto a la palabra de Dios, no puede ser la palabra de Dios. De tal manera que debemos hablar en lenguas y debemos profetizar, debemos edificarnos y que los hermanos, nosotros oigamos, escuchemos y juzguemos. ¿Cómo yo puedo juzgar? Yo puedo juzgar si el mensaje que me están trayendo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Primeramente porque tengo conocimiento de la palabra y segundo porque el hermano está predicando la palabra. Entonces el hermano está predicando la palabra y yo, gracias al Señor, tengo esta ventaja de que cada uno de nosotros podemos tener una Biblia y podemos ir escudriñando, ir leyendo para saber que lo que el hermano está predicando o la hermana está compartiendo es así o no es así. Entonces, hagámoslo todo para edificación, pero que se haga todo decentemente y en orden. Y que porque el Señor es un Dios de paz y no de confusión. Ahora, el punto número 10 con el cual yo voy a terminar es: la mujer pregunte en su casa. Ay, ay, ay. Este es un tema muy controversial y vamos a tocarlo y vamos a profundizar en él. Vamos a mirar cómo vamos a entender este tema, este punto que Pablo está tocando. Dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. La Torá, las instrucciones de Dios. Y si quiere aprender, si quiere aprender algo, pregunte en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido a vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Este es un tema controversial. Hoy por hoy hay muchas personas que dicen: no, hermano, mire, yo no permito que en la iglesia la mujer hable. No podemos permitir que la mujer hable porque le es indecoroso. Pablo dice que la mujer calle en la congregación. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Número uno, yo tengo que entender también primeramente el contexto histórico y cultural a quien Pablo le estaba dirigiendo la palabra. Ahora le estoy dirigiendo, él dice: mire, a las mujeres les voy a decir, esto es lo que le dice, que vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar. ¿Qué era lo que no les era permitido? ¿No les era permitido enseñar? ¿No les era permitido compartir el mensaje de la palabra? No era eso. Lo que Pablo está diciendo es que no les permite hablar. ¿Por qué? No, le decía Pablo: mire, que la mujer recuerde que está sujeta a su marido. Está bajo sujeción. Entonces, ¿qué debe hacer la mujer? La mujer se sujeta a su marido y resulta que en la iglesia se está compartiendo el mensaje de la palabra y le está diciendo el predicador: mire, mujeres, ustedes tienen que vestirse decentemente, ustedes no se pueden cortar el pelo, no se pueden maquillar y no se pueden poner pantalón porque es ropa de hombre. Entonces la mujer dice: bueno, pastor, yo quiero que me diga por qué. No.
Ahí es donde no puede entrar a cuestionar la mujer el pastor. Lo que debería hacer la mujer es pregúntele a su esposo, ¿es pecado cortarse el cabello? ¿Es pecado que la mujer se maquille? ¿Es pecado que la mujer se ponga un pantalón? ¿En qué parte de la palabra del Señor me dice a mí que no debo hacerlo? ¿A quién le está preguntando la mujer? A su marido. Se supone que el marido debe tener conocimiento de la palabra y el marido explicarle a su esposa en casa lo que el pastor dijo o el predicador. Hermano, hermana, la palabra del Señor no nos está diciendo absolutamente nada de eso. Quien puede juzgar allí es el varón. El varón el que podría discutir ese tema con el predicador de acuerdo a lo que está enseñando y si la Biblia realmente está diciendo lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar, como hemos venido diciendo, tomando el texto, sacándolo del contexto y formando el pretexto. Y al no entender el contexto histórico y cultural, entonces estoy enseñando una herejía en la iglesia. Por lo tanto, si tú, por eso la palabra del Señor dice que nosotros debemos escuchar y juzgar. Ahora, no está diciendo Pablo que la mujer no enseñe. Aquí yo no encuentro que la Biblia dice que la mujer no enseñe, que la mujer no pastoree. En ningún momento la Biblia me enseña que la mujer no debe pastorear. Hemos encontrado al transcurso de la palabra de Dios que el Señor levantó mujeres temerosas de Dios, mujeres que fueron poderosamente usadas por el Señor para compartir el mensaje de la palabra. Encontramos mujeres como Esther, que intercedió delante del rey Asuero por su pueblo, para que su pueblo no fuera exterminado. Esther expuso su vida por el pueblo, de tal manera que Dios utilizó una mujer. Encontramos que hubo una mujer que hacía un oficio que no le correspondía supuestamente a ella. No era el oficio de una mujer, era el oficio de un hombre, pero esta mujer lo estaba desempeñando, y esta mujer, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, era una mujer llamada llamada Raquel. Raquel era pastora de ovejas. Ella pastoreaba ovejas. Y al pastorear ovejas estaba tomando un trabajo que no lo hacía normalmente una mujer. Quizás los pastores se abusaban de ella en el sentido de que ellos traían sus ovejas al abrevadero y ellos querían que primero tomaran sus ovejas y luego tomaran las de Raquel. Pero es interesante que esta mujer llamada Raquel, que pastoreó las ovejas del rebaño de su padre, llegue a ser llamada la madre del pueblo de Israel. De tal manera que la misma Biblia, cuando habla de Israel, en algunas partes utiliza el nombre de Raquel para referirse a Israel. El nombre de una mujer para referirse a Israel. Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Y eso se refería cuando viene Herodes y hace la matanza de estos niños inocentes, cuando quiere borrar del mapa a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Y esta es una profecía dada por el Señor a través del profeta Jeremías, a través de Jeremías. Raquel, que llora por sus hijos. ¿De quién estaba hablando? ¿De la esposa de Jacob? No, estaba hablando del pueblo de Israel. Y encontramos otras mujeres que fueron mujeres poderosas. Rebeca. Encontramos también a
a esta mujer que también fue usada como juez de Israel. Ella juzgaba. Ahorita no recuerdo, se me fue el nombre. Si tú lo recuerdas y me lo quieres escribir, te agradezco que me acuerdes. Pero fue usada por el Señor para que ella juzgara al pueblo de Israel. Era una mujer. Era una mujer. Y así Dios ha usado mujeres. Ruth la moabita. La mujer samaritana. Mujeres que predicaron el mensaje del evangelio. Creemos que se dice que la mujer samaritana fue la primera evangelista. Escuchó el mensaje de la palabra. Hamashiach le predicó el mensaje. Y ella fue y le predicó no a las mujeres, porque las mujeres la odiaban. Fue y le predicó a los hombres del pueblo. Los hombres del pueblo vinieron, escucharon al Mesías y creyeron al Mesías. ¿Por la predicación de quién? ¿De un hombre? No, por la predicación de una mujer samaritana, de una mujer pecadora que se arrepintió, que le entregó su vida a Hamashiach, a nuestro Señor Jesucristo, y inmediatamente empezó a proclamar el mensaje del evangelio. No le fue a preguntar. No llegó a la iglesia a preguntar, llegó a los paganos a predicarle. Aquellas personas que dicen que la mujer no tiene derecho de predicar están sacando el texto del contexto. La Biblia, el mismo apóstol Pablo habla de diaconisas. El mismo apóstol Pablo cuando se refiere a la iglesia de... Oh, gloria a Dios, se me va el nombre, a veces se me van los nombres. Cuando se refiere a la iglesia de una pareja que había, de Aquila y Priscila, se refiere a la iglesia de Priscila y Aquila. ¿Quién era Priscila? Priscila era la esposa de Aquila. ¿Por qué Pablo no dice, saludadme a la iglesia de Aquila? ¿Por qué tiene que poner a Priscila por delante, siendo la mujer y Aquila su esposo después de ella? ¿Por qué? Porque la iglesia era la iglesia que se reunía en la casa de Priscila. De tal manera, en todo lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, dice, mire, que la mujer pregunte en la casa. ¿Tienes alguna inquietud? Tenemos que entender el contexto histórico y cultural. Hoy por hoy, nosotros tenemos un contexto cultural totalmente diferente. Y no quiere decir que vayamos en contra de la Escritura. La Escritura cambia vidas, no culturas. La Escritura cambia corazones. Entonces, de tal manera que hoy por hoy nosotros, la cultura occidental, la mujer... En la cultura occidental la mujer tiene el mismo derecho del hombre de preguntar. Pregunte. Si en Oriente no le permiten preguntar, que no pregunte. Pero si en Occidente, en la congregación donde tú estás, se permite que la mujer pregunte, déjala preguntar. Si en la congregación que tú estás, se permite que la mujer enseñe, déjala enseñar. Tiene toda la unción que el Señor le ha dado. De tal manera que nosotros debemos entender la palabra del Señor. Entender la palabra de Dios. Dios dice, a través del mismo apóstol Pablo, dice que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Porque aunque la mujer procede del varón, el varón nace de la mujer. De tal manera que somos uno solo. Y el cuerpo de Cristo es uno solo. Nosotros estamos aquí para compartir el mensaje del evangelio, para que edificarnos. Recuerda, este mensaje que estamos dando aquí es más, o esta meditación es más para edificación que para evangelizar. Pero si hay alguna persona en este momento que aún no le ha entregado su vida al Señor, que está viéndonos por X, por Y razón, y ha sentido que el Señor le ha hablado a su vida, que le ha tocado al corazón, pero aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, y lo quiere hacer en este momento, yo le invito a que reciba al Señor en su corazón, que le invite a entrar en su vida, que Él sea quien gobierne tu corazón, tu vida. Si aún no lo has hecho,
Este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Si ya lo hiciste, dale gracias a Dios. Bendice al Señor con tu voz. Pero si no le has entregado tu vida, te voy a invitar a que hagas una oración de fe, creyendo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Solamente tienes que hacer una oración como la que te voy a proponer en esta noche. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Pero te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón, cambia mi vida, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Borra mis rebeliones, lava mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. La única sugerencia que me queda por darte es, número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus peticiones. Habla con Él como se habla con un amigo. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios. Escudriña las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que empieces a leerla en el Nuevo Testamento, a través del Evangelio de Juan, si es posible, y pídele al Espíritu Santo, o al Señor, al Padre, que a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, y no el predicador, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no tienes un lugar donde congregarte, házmelo saber, que yo con mucho gusto buscaré una iglesia cerca en tu ciudad donde puedas buscar de la presencia del Señor. Vamos a terminar dándole gracias a Dios en esta noche. Ya hemos orado por las peticiones antes de este mensaje. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a quedar despedidos. Y de esta manera, el Señor les bendiga a todos ustedes, a Marlencita, a José Antonio, a Janet, a Cristina, a todas las personas que nos están viendo, a Esperanza, a todos los que nos están viendo, compartiendo con nosotros. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Y recuerden, mañana estaremos de lunes a jueves a las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora de Colombia. Lo digo porque la gran mayoría de las personas que nos sintonizan están en Colombia y Canadá. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por esa tu palabra que hemos compartido, Señor, que tu palabra que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, fluya, corra y sea glorificada, Padre. Gracias, Señor, por los hermanos que nos han estado viendo. Te pedimos que los bendigas, que conceda buenas peticiones de su corazón, Señor, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, fluya, corra y sea glorificada. Señor, llene tus pensamientos, Señor, y que tu palabra fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.